Bueno, finalmente vamos a ver esta expresión a la que vamos a denominar el hamiltoniano y vamos a ver cómo se relaciona esta expresión con las ecuaciones dinámicas, así como el lagrangiano se relaciona con las ecuaciones de Euler-Lagrange que nos describen el movimiento de un sistema mecánico. Vamos a ver que hay una manera equivalente eh, bajo ciertas condiciones de escribir estas ecuaciones de Euler-Lagrange utilizando el hamiltoniano y a las cuales le vamos a llamar las ecuaciones canónicas de movimiento o las ecuaciones canónicas dinámicas. Vamos a partir de algo que ya vimos en otro video y que estaba relacionado con la energía total del sistema. De hecho, el hamiltoniano como tal eh, podríamos verlo para una clase particular de sistema. Vamos a considerar únicamente sistemas que son esclerónomos, ¿no? Nada más para la deducción de esta expresión del hamiltoniano. En realidad se puede utilizar para cualquier sistema holónomo. Puede ser reónomo o esclerónomo, o sea, con restricciones variantes en el tiempo o no. O puede depender o no explícitamente del tiempo. Sin embargo, todas las restricciones de ese sistema tienen que ser únicamente en las posiciones, ¿no? O integrables a las posiciones, ¿no? No pueden quedar restricciones explícitamente en las velocidades, ¿no? Que es el caso de los sistemas holónomos. Eh, lo aclaro desde un inicio, el hamiltoniano, no hay una expresión hamiltoniana como tal para sistemas no holónomos, o al menos no en el caso clásico que vamos a ver. Entonces vamos a empezar considerando ahorita sistemas esclerónomos. En realidad también lo podemos extender a sistemas reónomos, o sea, con restricciones variantes en el tiempo, pero para la deducción del hamiltoniano vamos a ver el caso más sencillo y luego voy a hacer las aclaraciones pertinentes. Entonces vamos a partir de algo que ya vimos en otro video, que es la energía total del sistema, ¿no? Y como les decía, el hamiltoniano lo podemos entender prácticamente como la energía total del sistema, ¿no? Entonces necesitamos la energía cinética, ¿no? Recordemos si es un sistema holónomo con invariante en tiempo, las restricciones. Entonces la energía cinética es una expresión cuadrática, ¿no? Específicamente es una expresión de este estilo, ¿no? Donde Q punto es el vector de las velocidades generalizadas, M es una matriz simétrica positiva definida. Esto quiere decir que siempre tiene una inversa y además pues la transpuesta es igual a la misma matriz. Digo, no es, es simplemente, esta va a ser una propiedad que se deduce de la positividad de esta matriz, ¿no? Algunas veces esta matriz depende de las coordenadas generalizadas. Esto lo voy a obviar ahorita un poco, pero en el caso general puede depender de las posiciones generalizadas, ¿no? Ahorita lo que nos importa de esta matriz es que es invertible. Ahorita es lo único que vamos a usar. Tiene otras cosas, tiene otros detalles, pero ahorita lo único que vamos a usar de manera relevante es que es una matriz invertible y que es positiva definida. El lagrangiano ya lo conocemos, ¿no? Es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Aquí no puse nada de la energía potencial porque para el caso esclerónomo, para el caso de los sistemas holónomos invariantes en el tiempo, pues la energía potencial es una función escalar que únicamente depende de las coordenadas generalizadas o de las posiciones, ¿no? No depende de las velocidades, no depende del tiempo. Y una definición sumamente importante para el hamiltoniano es la definición del momento generalizado. El momento generalizado, el iésimo momento generalizado, es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la iésima velocidad generalizada, ¿no? Considerando que la energía potencial no depende de las velocidades, estas dos ecuaciones son equivalentes, ¿no? Si lo vemos de forma vectorial, lo podemos escribir así como el gradiente transpuesto o el jacobiano transpuesto. En realidad como es una función escalar, es el gradiente, pero bueno, no voy a usar los términos de manera indiferente. Entonces el vector de momentos generalizados es el gradiente transpuesto con respecto a las velocidades generalizadas, ¿no? Ya sea del lagrangiano o de la energía cinética. Nos vamos a centrar principalmente en esto. Además, vamos a acordarnos que la energía total del sistema es la energía cinética más la energía potencial, y ya lo vimos en otro video, es la energía del sistema. Esto es muy similar a lo que ya vimos en el otro video.
donde sumamos y restamos la energía cinética, ¿no? Aquí añadimos este 0 a esta expresión. Y voy a agrupar, ¿no? Vamos a agrupar los términos, ¿no? Esta t con esta t nos da 2t y nos va a quedar menos la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Que es el lagrangiano. Entonces, esta energía total del sistema es igual a 2 veces la energía cinética menos el lagrangiano, ¿no? Es la energía total del sistema. Vamos a notar que si estamos definiendo el movimiento generalizado como el gradiente de la energía cinética con respecto a las velocidades generalizadas, ¿no? Pues ese gradiente, bueno, si la energía cinética es un medio de Q punto transpuesta a MQ punto, entonces este gradiente, ¿no? Es Q punto transpuesta por M, ¿no? Entonces si lo transponemos, pues vamos a obtener esto que está aquí, ¿no? Y esto es importante porque quiere decir que yo puedo representar las velocidades generalizadas, ¿no? Despejando de esta ecuación en función, puedo escribir las velocidades generalizadas en función de los momentos generalizados, ¿no? Entonces, cada velocidad generalizada QI punto se puede expresar como una combinación lineal de los momentos generalizados. Entonces, si conozco los momentos generalizados, puedo recuperar las velocidades generalizadas. Ahora vamos a calcular el producto punto que hay entre las velocidades generalizadas y los momentos generalizados, ¿no? Aquí estoy poniendo que es en función de P porque yo lo puedo escribir en función de P, ¿no? Y lo voy a hacer. Entonces, si yo calculo el producto punto, ¿no? Que es Q punto transpuesta por P, esto Q punto expresado en función de P, pues es esto que está aquí, ¿no? Entonces yo puedo ponerlo de otra manera. Yo puedo expresar, más bien lo que quiero expresar aquí es P en función de Q punto, ¿no? Perdón, aquí debería ser P en función de Q punto. Ahorita no hay mayor problema. P en función de Q punto, pues es esto que está acá. Entonces simplemente voy a sustituir aquí la expresión en función de Q punto para darnos cuenta que es Q punto por M por Q punto, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en otro video, de hecho. Y esta expresión que está aquí, pues no es otra cosa más que 2 veces la energía cinética. Entonces, el producto punto entre las velocidades generalizadas y los momentos generalizados es 2 veces la energía cinética. Eso es importante para la deducción particular del Hamiltoniano, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto de la energía total del sistema. Nada más que ahora le vamos a dar un nombre y vamos a hacer un cambio de variable, que el cambio de variable sí es este que está aquí. Es dejar todo en función de los momentos generalizados y las coordenadas generalizadas. Quitar las velocidades generalizadas, por así decirlo. O dejarlas estas en función de los momentos y las posiciones. Entonces, si calculamos esta expresión total que está aquí, esta expresión que es el producto punto de las velocidades generalizadas con los momentos generalizadas menos el lagrangiano, ¿eh? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto es la energía total, ya lo habíamos visto arriba, es 2 veces la energía cinética menos el lagrangiano. Esta es la energía total, pero si en lugar de dejarlo expresado en las posiciones y velocidades generalizadas, yo lo dejo expresado en los momentos generalizados y las posiciones generalizadas o las coordenadas generalizadas, entonces yo voy a tener una expresión particular a la cual yo le voy a llamar el Hamiltoniano de nuestro sistema. Aclaro, esto es importante, el Hamiltoniano está expresado en estas variables, en la variable de los momentos generalizados y las coordenadas generalizadas. Estas variables se les llaman también las variables canónicas. Entonces, aunque sea la misma expresión de la energía, si no está expresado en estas variables, no es el Hamiltoniano. Hay que aclararlo. Entonces tenemos que hacer el cambio de variable y expresar todas las velocidades generalizadas en función de los momentos generalizados, ¿no? Utilizando esta expresión que está acá. Esto es lo mismo que escribir por componentes
el producto punto como esto, menos el lagrangiano, y esto si lo expresamos en las variables correctas, entonces es el hamiltoniano. Ahora vamos a calcular el diferencial del hamiltoniano y ver la relación que tiene el hamiltoniano con el lagrangiano, ¿no? Y las velocidades generalizadas. ¿Cómo calculamos el diferencial? Pues es simplemente la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a los momentos generalizados, ¿no? El gradiente con respecto a los momentos generalizados por el diferencial de los momentos más el gradiente con respecto a las posiciones por el diferencial de las posiciones, ¿no? Eso es del lado izquierdo, por así decirlo. Esto es la definición del diferencial. Un detalle aquí importante es que no estamos considerando el caso donde pueda depender explícitamente del tiempo, ¿no? El caso reónomo, ¿no? Si tuviéramos el caso reónomo, simplemente tendríamos que añadir aquí el diferencial de h con respecto del tiempo y ya. Vamos a ver que no hay mayor problema para ese caso. Ahorita lo vamos a obviar un tanto. Vamos a pensar que no es dependiente explícitamente del tiempo, pero la deducción es prácticamente la misma. Bueno, ahora del lado derecho lo que voy a hacer es voy a sustituir el diferencial de esta expresión que tengo acá, de esta que está aquí. Esta es la que va a ir de este lado. Entonces, ¿cuál es si aplicamos el diferencial? Pues es el primero por el diferencial del segundo más el segundo por el diferencial del primero menos el gradiente de lagrangiano con respecto a las posiciones por el diferencial de las posiciones menos el gradiente del lagrangiano con respecto a las velocidades por el diferencial de las velocidades, ¿no? Vamos a darnos cuenta de algo importante porque la definición de momento es justamente el producto, es el gradiente de lagrangiano con respecto a las velocidades. Entonces yo puedo sustituir esta expresión por lo que está aquí abajo y esta expresión con esta. Este término más bien con este se van a cancelar. Y me va a quedar nada más el producto punto. El producto punto pues es el transpuesto de las velocidades por el diferencial de momentos menos el gradiente con respecto a las posiciones por el diferencial de las posiciones. Entonces quiere decir que el diferencial del hamiltoniano tiene estos dos componentes, ¿no? Uno que es el diferencial con respecto a los momentos y otro que es el diferencial con respecto a las posiciones multiplicados por unos coeficientes, ¿no? Por lo tanto, de aquí podemos encontrar la siguiente ecuación, ¿no? Este término que está aquí es igual a este término que está acá y este término que está acá tiene que ser igual a este término que está acá. ¿Por qué? Porque los diferenciales los podemos considerar de manera independiente. Entonces, para que el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación sean iguales, estos términos tienen que ser iguales. De otra manera lo podríamos escribir como agrupando, ¿no? Tendríamos el diferencial de h, ¿no?, con respecto a los momentos, menos, ¿no?, lo paso del lado izquierdo, el vector este punto transpuesto por dp, más igual agrupando este gradiente con respecto a las posiciones menos el gradiente de lagrangiano con respecto a las posiciones, ¿no?, por dq, ¿no? Esto tiene que ser igual a 0. Estos no pueden ser 0 y son independientes, entonces obviamente para que esta ecuación sea 0, esto tiene que ser igual a esto, o sea, este tiene que ser igual a esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0 simultáneamente, ¿no? Entonces esto es igual a esto y esto es igual a esto, que es esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces las velocidades generalizadas, esto es un resultado ya, es igual al gradiente del hamiltoniano con respecto a los momentos generalizados transpuestos. Y ahora, esta expresión que tenemos aquí, que nos dice que el gradiente de lagrangiano con respecto a las posiciones es igual a menos el gradiente del hamiltoniano con respecto a las posiciones, tenemos que darnos cuenta, acordarnos de un detalle, la derivada con respecto del tiempo, ¿no? Las ecuaciones de Euler-Lagrange nos dicen lo siguiente: la derivada con respecto del tiempo del lagrangiano, ¿no?, o del gradiente del lagrangiano con respecto a
las velocidades menos el gradiente de Lagrangiano con respecto a las posiciones es igual a cero en un sistema conservativo, con todas las características que estamos asumiendo en lo que llevamos, ¿no? Si yo despejo de aquí, ¿no? Yo paso del lado derecho esta ecuación, voy a tener lo siguiente. Tiene que la derivada de el lagrangiano, ¿no? De la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las posiciones es igual a la derivada con respecto del tiempo de esto que está aquí, ¿no? Pero esto que está aquí estamos diciendo que es P. Entonces la derivada con respecto del tiempo de los momentos, pues es igual a la derivada o al gradiente de Q, ¿no? Esto es P transpuesta, ¿no? Lo voy a aclarar, esto es P transpuesta, entonces esto que está aquí es el transpuesto. Entonces, la derivada con respecto del tiempo de los momentos generalizados es igual a el gradiente de Lagrangiano con respecto a las posiciones, a las coordenadas generalizadas, ¿no? Entonces yo puedo sustituir esto que está aquí, ¿no? Por esto que está acá. Y me va a quedar esta otra ecuación, ¿no? Le voy a poner otro color porque son las dos expresiones importantes, ¿no? Que al final de cuentas son estas dos que tenemos aquí. La derivada con respecto del tiempo de las velocidades, perdón, la derivada con respecto del tiempo de las posiciones, o sea, las velocidades generalizadas, es igual a la variación del hamiltoniano con respecto a los momentos, o el gradiente del hamiltoniano con respecto a los momentos transpuesto. Y la derivada con respecto del tiempo de los momentos es la variación del hamiltoniano con respecto a las posiciones, ¿no? O el gradiente del hamiltoniano con respecto a las posiciones transpuesto. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué nos quieren decir estas ecuaciones? Quiere decir que si nosotros conocemos la expresión del hamiltoniano, ¿no? Recordemos que el hamiltoniano solo tiene las variables P y Q, nosotros podemos resolver las ecuaciones dinámicas utilizando esto que está aquí. Nosotros conocemos toda la dinámica del sistema utilizando estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo o podemos calcular la derivada o el cambio en las posiciones simplemente calculando esta expresión que está aquí. Y el cambio en los momentos simplemente calculando esta expresión que está aquí. Que estas ya la tenemos y conocemos el hamiltoniano. Un detalle muy importante del hamiltoniano es que a diferencia de las ecuaciones de Euler-Lagrange, nos van a arrojar, ¿no? Ecuaciones de primer orden, ¿no? Que son estas. Si nos acordamos, al usar el lagrangiano y obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, esas ecuaciones de Euler-Lagrange eran de segundo orden. Nos daban ecuaciones en Q dos puntos, ¿no? Aparecían los términos Q dos puntos igual a una expresión, ¿no? Aquí, utilizando el hamiltoniano, aparecen expresiones únicamente, ¿no? De primer orden. Solamente aparecen las primeras derivadas de las posiciones y de los momentos, ¿no? Tenemos más variables, tenemos el doble de variables porque en las ecuaciones de Euler-Lagrange solamente tenemos Q, aquí tenemos Q y P, ¿sí? Pero sin embargo, sin embargo, tenemos la mitad de el número de derivadas que tenemos que calcular. Entonces, tenemos 2n ecuaciones de primer orden usando el hamiltoniano, y estas ecuaciones son las ecuaciones canónicas, se les llaman ecuaciones canónicas de movimiento o ecuaciones canónicas dinámicas. Nos da exactamente el mismo resultado para el caso considerado que estamos viendo, que son sistemas holónomos. Nos da exactamente el mismo resultado, nos dan exactamente las mismas trayectorias, pero digamos que están compactas en menos derivadas. Esa es una ventaja muy importante.
Obviamente hay otros detalles en los cuales las ecuaciones de Euler-Lagrange son más poderosas, por ejemplo, para el análisis de sistemas no holónomos. Pero fuera de eso, vamos a ver que hay muchas ventajas de utilizar el hamiltoniano. Y probablemente en otros videos más adelante vamos a ver cuáles son las diferencias más importantes al usar un enfoque u otro enfoque. Pero por el momento es claro que aquí tenemos una ventaja en el hecho de que solamente necesitamos integrar una sola vez estas expresiones para recuperar todo el movimiento o todas las trayectorias de un sistema mecánico.